Bienvenidos, esto es Aporo MX Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Esto es otra transmisión más de Aporo MX Podcast. En esta ocasión tenemos preparado para nuestro podcast un programa especial en el que vamos a hablar sobre el centenario de nuestro municipio Aporo, lugar de cenizas. Esto es Aporo MX Podcast y el día de hoy nos acompaña el licenciado Tomás Escutia Sánchez, quien pues ha fungido aquí como presidente municipal, quien además ha sido un reconocido comerciante del municipio y pues por si fuera poco es uno de nuestros historiadores que tenemos y también ha hecho diversas publicaciones respecto a nuestro municipio. Si tengo algo que decir también de una forma más particular o personal, pues además es mi padre. Y bueno, pues estoy muy feliz y muy orgulloso de que nos esté acompañando en esta ocasión. Como les comento, lo que vamos a mencionar el día de hoy es respecto a la cuestión del centenario ya de Aporo. Estamos a escasos días de que se conmemore esto. De fondo podemos ver también el jardín municipal. Y bueno, qué mejor para empezar que pues preguntándole cómo estás, Tomás, ¿qué nos dices? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Pues aquí estamos participando en este centenario que se viene del municipio de Aporo. Y bien, son ya 100 años, un municipio joven. ¿Tendremos algún municipio más joven que Aporo en el estado? Me parece que sí, hubo muchos más de 20 municipios. Más de 20 municipios. El más joven es el de Pitacio Huerta, hacia 1970-73. Excelente, pues ese es un buen dato. Algo para empezar así luego, 11 de agosto de 1921, ¿qué sucede más o menos en esas fechas? Poquito antes, 2-3 décadas anteriores, hacia 1800 se maneja como la fundación de Aporo. En realidad Aporo es un pueblo prehispánico que se encontraba en los valles del municipio, de lo que es actualmente la cabecera municipal. Hacia 1880 se reúne a iniciativa de don Longinos, del padre Gilberto Pizarro, de don Apolonio Becerril, entre otros, y se inicia la traza de lo que conocemos hoy como el pueblo de Aporo. En 1880 también se hace el trabajo formal para hacer las principales calles y el centro del pueblo. Por esos años se estaba trazando la vía del ferrocarril y eso dio origen también a que la gente se avecindara y se congregara en un área rural urbana. Excelente, entonces estamos hablando de que el municipio de Aporo está prácticamente sus orígenes ligados al ferrocarril. Sí, fue al paso del ferrocarril que el pueblo prácticamente se viene a congregar en lo que conocemos ahora en la vieja loma de Aporo, una loma larga donde ahora se encuentra sentado el pueblo. Ahora bien, entonces bajo este supuesto podemos pensar que los primeros pobladores del municipio estaban evidentemente ligados a las cuestiones, quiero pensar, religiosas y del ferrocarril, o quiénes son los primeros personas que empiezan a asentar este municipio. Sí, mencionaba que fue a iniciativa de don Apolonio Becerril. Incluso puso su casa en la esquina de lo que conocemos ahora como la casa de don Luis Martínez, la casa Martínez Solís. Hacia la parte del poniente se instalaron las familias fuertemente y económicamente muy fuertes, la familia Sánchez, y se instaló lo que ahora conocemos la presidencia municipal, que también era de gente pues avecindada de Senguio. Normalmente venían de Senguio. El 80% de la población que llegó a Aporo venía de Senguio. Gran parte venía también del Estado de México, sobre todo los Becerril, los Zamudio, que después de la presidencia estaba la casa que ahora conocemos, la del doctor Pascual. Enseguida estaba la casa de don Félix Malagón Sosa. Ellos también venían de la parte de Senguio. Hacia la parte del sur de la población y del jardín, lo que ahora conocemos como el Portal Guerrero, se encontraban los Saife, la casa que ahora es de los señores Gutiérrez.
Los Saife eran musulmanes, eran de asirio-libaneses. Enseguida estaba la casa de don Martín Irriberri, nativo de Navarra, España. Por muchos años se llamó la tienda La Navarra, donde comerciaba todo tipo de abarrotes, granos y semillas. La casa intermedia, que se me olvidaba, era del señor Erasto Romero. Esa era más o menos la conformación de la población y de las personas que habitaban estas partes del jardín. A un costado de la presidencia municipal, sobre el portal Madero, estaba la casa de don Juan Rubio, también un destacado y potentado maderero. En la parte de, ahora sí que al oriente, es lo que conocemos como el Templo de San Lucas, lugar donde se encontraba una antigua capilla de hacia 1560, construida por los frailes franciscanos en honor a San Lucas Evangelista. Hacia 1880 y tantos, también para esas fechas después de la fundación del pueblo, se inició la construcción del Templo de San Lucas, obra que se vio interrumpida por la cuestión de la Revolución. Llegamos a conocer fotografías de 1920 y tantos, donde se ve a una altura de unos 1 metro, 1,5 metros, las paredes del templo que conocemos ahora de San Lucas. Con una torre, si no me equivoco, o ya... Con una torre. La primera torre fue construcción de la obra del padre Eleuterio Raya, que vino a continuar con esos trabajos hacia 1930. La segunda torre se construye a iniciativa del señor Sacramento Romero Becerril, y eso se inició hacia 1970, la construcción de la segunda torre. Ok, pues prácticamente ya hicimos un paseo entonces por los portales, ¿no? Con esto que nos comenta. Y bueno, en estas cuestiones históricas también nos han llegado algunas preguntas por correo, y se me hace que es un tanto pertinente mencionar esta pregunta, y por demás interesante. ¿Podríamos dividir la historia de Áporo en etapas? Y en caso de que se pudiera dividir la historia de Áporo en etapas, ¿cuáles serían estas etapas? Sería una etapa muy larga y muy profunda, que pudiéramos llamarla así. Lo que pudiéramos decir que la prehistoria del pueblo, que pudiera ser hasta antes de la conquista. Y ya después de la conquista, pudiéramos llamarle la época colonial del pueblo de Áporo, que fue pues completamente oscura, porque no tenemos casi poca información que nos mencione pues la situación del pueblo, incluso hasta su misma la cuestión de población. Tenemos algunos registros por la cuestión de la parroquia de Irimbo, que es donde se encuentran los archivos, y sobre todo pues algunas visitas como la de la conformación de los pueblos originarios y las congregaciones que se hicieron por indicaciones de la corona española y que se realizaron precisamente en el municipio de Irimbo, a la que convocaban y obligaban a los aporenses en ese entonces, pues porque eran aporenses. Áporo siempre fue Áporo y se ha llamado Áporo siempre, pero a estos aporenses se les invitó a congregarse, lo mismo que a los de Senguio, a los de Nativitas de Cincingareo, se les obligaba a hacer una congregación, pero en Irimbo, que no hubiera pueblos dispersos. Lo mismo pasó con Ucareo, que querían juntar toda la gente, querían unificar. Fue una determinación del gobierno español para hacer pequeñas metrópolis, pequeños centros urbanos, y a nosotros nos tocaba congregarnos a Irimbo, que era la parte más cercana, porque estaba la de Tajimaruad en Ciudad Hidalgo, estaba la de Marabatío y estaba la de Ucareo principalmente, y en este caso Áporo, Senguio y Angangueo los obligaban a conformarse en esa área, cuando fue la congregación del visitador Cerón de Saavedra. Después pudiéramos considerarla como hasta ahí una etapa. Después viene la etapa del florecimiento del modernismo, donde incluso fue noticia a nivel estado el crecimiento de la economía, el crecimiento de muchas actividades en el pueblo de Áporo, donde se distinguió por su comercio, donde había
buenas y grandes tiendas en el pueblo de Apro, que encontraba uno varias farmacias, boticas, encontraba uno talabarterías, encontraba uno pues cantinas muy parecidas y muy similares a las cantinas que en ese entonces se encontraban en la Ciudad de México. Incluso la cercanía que teníamos con el oro, el Estado de México, hacía que eso lo fortaleciera un poquito más al pueblo de Apro, porque incluso se llegó a decir, y fue real, que se encontraban más productos mercantiles, incluso sobre todo de los ultramarinos, de vinos, se encontraban mejores productos en Tlalpujahua, el oro, que en la misma Ciudad de México, hacia aquellos años. Entonces nosotros su cercanía con el oro, en el caso de Apro, hacía que en Apro se encontraran varios productos de primera necesidad y de lujo que a veces no se encontraban en otros lugares. Entonces podríamos llamar esta la etapa más próspera del municipio. Pudiera ser la etapa más próspera, que dio incluso, por esa situación como se daba, dio origen a que empezara a fraguarse el plan de hacer este pueblo municipio, mucho antes que Ocampo. Ocampo empezó también su traza urbana, patrocinados por el padre Longinos y por el padre Gilberto Pizarro, hicieron los primeros trazos para hacer estos pueblos. Y en Ocampo, que era la comunidad de Trojes, empezaron también por esas fechas a hacer los trazos de su área urbana. Incluso en el caso de Ocampo habían empezado un poco antes y habían empezado a hacer esos trazos para salirse muy pegados de las minas y de las fundidoras que estaban en Trojes, para bajarse un poquito más a donde conocemos que se encuentra actualmente Ocampo, y que ahí iba a ser el nuevo Trojes. Pero a raíz del asesinato de don Melchor Ocampo, el Congreso del Estado de Michoacán determinó que el pueblo que iban haciendo se llamara Ocampo. A raíz del paso del ferrocarril hacia 1888, el paso del ferrocarril, de ahí viene el auge mercantil de Apro. Ya se habían encontrado aquí familias destacadas como los Sánchez, las familias de los Tellos, que habían llegado de Senjo y que habían llegado con recursos, con ganado, y se habían establecido, y de una forma o de otra fueron acaparando la propiedad de la tierra, y dejaron de existir prácticamente la comunidad indígena. Fueron gentes de ellos, sobre todo de don Carmen Sánchez, de don Félix Zamudio, que fueron acaparando la pequeña propiedad indígena, y ellos fueron perdiendo sus propiedades. Después de todas estas cuestiones, se viene esa situación encabezada por ellos mismos, por los Sánchez, por los Zamudio, por don Sacramento Romero, don Celestino Velázquez, Rutilio C. Sandoval, que empezaron y dieron margen a empezar a hacer el proyecto de un municipio libre. En ese entonces no rebasaban los 70 municipios en Michoacán, y Apro, hacia 1921, en la administración del gobernador, el general Francisco J. Mújica, es como se da esto. En campaña política, el general Mújica les prometió a los aporenses de hacer a Apro municipio libre del estado de Michoacán. El primer plan para este proyecto se forma precisamente en la planta baja de donde nos encontramos actualmente, que era la casa de Erasto Romero. El primer plan se formó precisamente, así dice el corrido histórico de Apro, el primer plan se formó en casa de Erasto Romero. Fue la casa de las conspiraciones para hacer de Apro un municipio libre y soberano. Y bueno, continuamos con el podcast, Apro MX Podcast. También para recordarles que si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario o quieren incluso enviar saludos, pues este es su espacio, este es su micrófono. Cada programa les vamos a estar comentando esto. Esto es Apro MX Podcast y estamos prácticamente, ahora lo sabemos, desde el sitio donde pues comienzan esta conspiración para crear el municipio. Y bueno, de fondo podemos apreciar también el árbol del centenario,
Y algo que nos pueda decir sobre el árbol. Este árbol es de las especies del sabino ahuehuete. Es un árbol longevo. Si recordamos, hay un ahuehuete que fue el árbol de la noche triste o el de la noche de la victoria, como se le conoce ahora actualmente. El ahuehuete es muy común, sobre todo en la parte de Oaxaca. En esa parte de ahí se encuentra también el árbol del tule, por la cuestión aquella de que lo mencionan como el árbol más grueso que se conoce en ese lugar de Oaxaca. Pero regresemos a nuestros sabinos ahuehuetes de acá de nuestra región. Si revisamos y recorremos todo el río Lerma, sobre todo de la parte que inicia en Tepustepec, bueno, yo creo que nos iríamos hasta Lerma, en el Estado de México, en la parte de la Marquesa hacia enfrente, que es donde nace Lerma, hasta lo que yo conozco de Michoacán, está rodeado el Lerma por puros árboles del sabino ahuehuete. Científicos y biólogos que han estudiado estos árboles mencionan de su periodo, de su longevidad. Cuando un árbol de estos tiene 600 a 1000 años, es un árbol maduro, fuerte, en su plenitud. Se han encontrado en la parte de Cachiví, en Marabatío, algunos vestigios de esos árboles por su formación y por cómo se encuentran actualmente, que andan frisando casi los 2000 años. Son árboles longevos. Quiere decir que este árbol, que tiene a partir del 11 de agosto 100 años plantado, quiere decir que no deja de ser un bebé. O sea que le faltan más de 1000 y tantos años para que sea un árbol plenamente conformado como tal en toda la plenitud de su vida. Pues sí nos queda árbol para rato. Yo creo que va a estar ahí, algo muy simbólico, algo representativo para los aporenses. Tal vez la idea de plantar un sabino, una idea que se haya llevado a cabo en todos los municipios, o algo en particular que haya para conmemorar esta idea. Era parte de la cultura de ese tiempo. La costumbre, en vez de algunas actividades que tenían ellos, normalmente cuando nació un hijo, plantaban un árbol. El caso de Melchor Ocampo es un caso muy ejemplar. En la hacienda de Pomoca se encuentran varios árboles extraños a nuestra vegetación, como en el caso de la cicuta, que la plantó en la fecha del nacimiento de una de sus hijas. Y así muchas de las especies de las variedades de árboles que se plantan. El general Cárdenas tenía la costumbre de plantar un árbol cuando nació, en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas. Ellos festejaban y honraban el nacimiento de sus hijos en vez de un bautizo, que no lo practicaban ellos por no estar entre sus planes de su formación religiosa. Ellos plantaban un árbol en señal de esto. Por lo tanto, los aporenses, dentro de este grupo del Club Unión y Progreso, había muchos que les llamaban en ese entonces librepensadores. No habría que olvidar, haciendo un paréntesis, no habría que olvidar que aquí en Áporo, hacia esos inicios de año, del siglo, existieron varios grupos religiosos diferentes a la Iglesia Católica. Sobre todo, pues, lo que llamamos sectas, pero que son diferentes versiones del cristianismo. Porque, como les mencioné también hace un momento, llegaba la familia Saife. Ellos eran musulmanes. Y en el caso también de Áporo, con la llegada del ferrocarril, llegaron los grupos de ingleses, ingenieros ingleses en el tendido de las vías, que instauraron el grupo de la religión anglicana. De ahí la diversificación de varios grupos, como los Testigos de Jehová y otros, que no dejan de ser pues de la rama del cristianismo. La gente normalmente, esos libres pensadores, el día que tenían una conmemoración o tenían un evento de algo importante que festejar, plantaban un árbol. Y por lo regular escogían una variedad añosa, una variedad
que fuera un árbol que durara mucho, que perdurara para siempre. Y en este caso, el sabino ahuehuete, que es un árbol que se necrosa, se le llama necrosar porque cada año reenverdece y cada año como que muere. Parece que como que ya se secó el árbol, pero no, es parte de su ciclo anual. Enverdecer y necrosar. Claro, y todo un simbolismo en el sentido de crecimiento, ¿no? Como comentaba con esta cuestión del nacer. La plantación de un árbol no deja de ser una forma también de nacimiento. Algo que nos está llamando mucho la atención en este momento es Club Unión y Progreso. ¿Qué era el Club Unión y Progreso? ¿Quiénes lo conformaban? ¿O cuál era la raíz de este club? Porque al mencionar un club estamos hablando, claro, de una unión de varias personas. Y bueno, también esta cuestión de unión y progreso suena, pues, vaya la redundancia, progresista, ¿no? ¿Qué era el Club Unión y Progreso? El Club Unión y Progreso se crea a raíz y iniciativa de don Rutilio C. Sandoval, de don Vicente Ponce, de don Celestino Velázquez. Querían darle figura a la forma como estaban haciendo ellos el proyecto municipal de Aporo. Ellos querían hacer el municipio de Aporo, pero para eso tenían que hacer una base social, una organización, un comité. Y estaba este comité que vino a ser importantísimo, donde prácticamente participaban la mayoría de los aporenses, los destacados, los comerciantes, algunos madereros, y también había el club de las mujeres, que también vino a conformar y a configurar todo esto para el objetivo del Club Unión y Progreso. Fue ese precisamente, hacer de Aporo un municipio libre. El club como tal, en aquel entonces no había partidos políticos conformados como tales. Eran clubes prácticamente los que se formaban para hacer una meta, un proyecto. Y para esto se hizo este sistema jurídico, podríamos llamarlo, un sistema jurídico para darle una configuración a la organización del municipio de Aporo. Viene el general Múgica en campaña, los aporenses le piden que quieren que Aporo sea un municipio libre. El general Múgica le dijo que si el voto lo favorece, va a ser de Aporo un municipio libre. General Múgica llega a la gobernatura de Michoacán y se hace el municipio. Todo esto traía un trasfondo político. El general Álvaro Obregón también andaba en campaña y uno de los proyectos del general estaba Múgica en el proyecto. Cuando don Álvaro Obregón llega a la presidencia de la República, lo primero que le piden es que quite a Múgica de gobernador de Michoacán. Por no violentarse el general Obregón, quita a Múgica de la gubernatura de Michoacán y inmediatamente quitan a Aporo de municipio. Y pierde la municipalidad nuevamente el pueblo de Aporo, misma que recupera varios años más tarde. Esto estamos hablando que fue antes después del 21. Después del 21. O sea, fuimos municipio y dejamos de ser municipio. Así es. Pequeño gran detalle, ¿saben? Después de eso, Aporo formó parte de la municipalidad de Senguio. Ya no fue de Irimbo, sino de Senguio. Claro, hay un detalle político, ¿no? Me imagino una especie de rencilla. Una concertación de las actuales que hizo Salinas. Esta fue una concertación que hicieron allá con las gentes de Irimbo y los allegados al nuevo gobernador que llegó en sustitución del general Francisco J. Múgica. Salinas, ¿te refieres a Carlos Salinas de Gortari? Que estuvo aquí en Aporo, precisamente. También, ¿no? Fue el primer presidente que visitó Aporo. El general Obregón, precisamente, había pasado por Aporo en ferrocarril también, pero no hizo alto ni escala. Y la otra, era candidato a la presidencia de la República. No presidente. No presidente. Presidentes de la República, Carlos Salinas ha sido el único que ha estado aquí. Y bueno, 11 de agosto de 1921, fecha importante.
Se aproxima 11 de agosto de 2021. Estamos en un, ¿por qué no decirlo así?, en un programa especial sobre el centenario. Esto es Apro MX Podcast. ¿Qué tan cierto es esta fundación del municipio, esta plantación del árbol el día 11 de agosto como tal? Todo esto se realizó después de que aparece el decreto donde se crea el municipio de Apro. El evento fue precisamente el decreto del 11 de agosto, pero en realidad viene a ser hasta septiembre cuando se llevan a cabo todas estas actividades, tanto la instalación del nuevo ayuntamiento, del primer ayuntamiento de Apro, encabezado por don Celestino Velázquez, y que en su inicio fue pues hacer los trabajos acordes a lo que había que realizar para hacer un evento conmemorativo. En estas fechas de los primeros días de septiembre se hace un evento a la que se invita al general Francisco J. Múgica a los eventos que habrían de realizarse. El general Múgica se llegó en ferrocarril en la víspera y se instaló en la casa que era en ese entonces de don Martín Iriberri, el español de Navarra, que es la casa de don Rubén Mendiola, una propiedad que era de 2 pisos. En la parte superior, ahí durmió el general Múgica para participar dentro de los eventos del 11 de agosto. Dentro de los eventos del 11 de agosto se incluía la plantación del árbol del Sabino Ahuehuete. Este evento se realizó al mediodía. La plantación del árbol, en la parte de sus raíces se colocó una botella de cristal herméticamente sellada donde se guardaron los documentos alusivos al decreto que creaba el municipio de Apro. Esa botella permanece bajo sus raíces en la parte donde se encuentra actualmente el árbol. Ese día hubo fiestas, hubo celebración, cohetes, hubo fuegos pirotécnicos, se realizaron muchos eventos con motivo de la festividad que se realizó. Estuvo el general Múgica, se le hicieron honores propias de un gobernador de Michoacán. Ese día para los de Apro fue un día de fiesta. Teníamos un municipio nuevo, estaba el gobernador de Michoacán en los eventos y fue un día grande de fiesta. El 16 de septiembre posteriormente se festejó y se dio el grito por primera vez como municipio libre: los vivas a los héroes que nos dieron patria y los vivas a México. Y estamos hablando entonces que Apro en ese entonces tendría una población aproximada de... Pues yo creo que no rebasaba los 3,000 habitantes. Nunca ha pasado de esas poblaciones. Ha sido variable la población de Apro, puesto que ha habido momentos en que Juan Pérez llegó a tener más población que Apro. Apro jamás ha rebasado los 3,000 y tantos habitantes. Hubo épocas de bonanza, hubo épocas donde hubo bastante población, pero también hubo épocas donde mucha gente, sobre todo después del crack allá financiero de los Estados Unidos y la ida de los braceros, claro, donde Apro se quedó prácticamente con el 80% de sus casas vacías. Y por lo regular imagino que también más mujeres, ¿no?, habitando. Llegaron a ver, sobre todo por su fama en una determinada época también de los 50, 60, de muchos homicidios, sobre todo en Rincón de Soto y Juan Pérez. Hemos hablado ya de distintas etapas, pues previas a la consolidación del municipio, las etapas y el auge o crecimiento del municipio. Desde un punto de vista particular, ¿alguna década o algún momento del municipio que considere, pues, por qué no decirlo así, pues más interesante o de mayor relevancia? O simplemente que también tenga uno mayor afecto, ya sea pues cuestiones personales o particulares del municipio? ¿Alguna etapa en particular que nos quiera comentar algo? Sí, hace un momento partíamos de varias épocas y de las épocas que pudiera tener el municipio. Hacia esos años fue la conformación de una gran de las épocas, el lograr que Apro fuera municipio. De ahí viene una calma chicha, pero también hacia 1930, después de los problemas de la persecución religiosa que se da con el general
de la República, Plutarco Elías Calles, viene la época de la llegada del padre Rayita y la apertura de los templos católicos. Con la presencia del padre Rayita se da la gran época de la terminación de la construcción del templo de San Lucas Evangelista, como lo conocemos actualmente. Él fue el que le dio el terminado, el acabado, porque él cuando llegó encontró las paredes a una altura no mayor de 1,5 metros. Él viene a terminarlo, hacen el ciprés del altar mayor, y también en Áporo se da una época donde emigra mucha gente, que sería una época de bonanza, que comienzan a irse los aporenses tanto a los Estados Unidos como a la parte de la Ciudad de México, que también la Ciudad de México en ese entonces iniciaba su crecimiento que conocemos actual, y hacia Villahermosa, Tabasco, que se fueron con las familias de don Ignacio y de don Pancho Rubio, que se fueron a trabajar a la construcción de los grandes caminos que hizo don Ignacio Rubio, sobre todo en Centroamérica y en Tabasco y la parte del sureste mexicano. Bonanza, que se fueron las gentes de Áporo a trabajar hacia esa parte de Veracruz, Tabasco, hacia la Ciudad de México, en las grandes compañías tanto de Luz y Fuerza como de la Pepsi-Cola, que era el producto de mayor venta en ese entonces. Y también mucha gente se fue a trabajar en departamentos, en varias dependencias, en varios centros comerciales de la capital de la República. También emigró gente, sobre todo a Colorines, que fue también donde iniciaba el auge de la Luz y Fuerza, también en ese entonces, pero es la auge de Comisión Federal de Electricidad, con la planta de Colorines, Valle de Bravo y Iztampantongo. Hacia Pachuca, a Pachuca Hidalgo también se emigró mucha gente por los grandes trabajos de las minas, el Real de Minas principalmente. Fueron los años de bonanza para Áporo hacia 1960. Ya prácticamente el pueblo se encontraba solo. La mayoría de sus hijos, los que emigraron en esos años, fue hacia allá. Se vuelve a dar otra época de emigración, pero ya es hacia los 70s, cuando emigran principalmente gran parte a California, pero ya hacia los 80s casi la mayoría de la población emigró hacia Lansing y al norte de los Estados Unidos, hacia Michigan. Podríamos mencionarlos como las grandes épocas de bonanza, pero en realidad el pueblo de Áporo pues, fue próspero y hubo avances, pero en realidad el pueblo siempre ha estado en una situación de letargo, una monacal quietud que ahí está presente, ahí está permanente y ahí sigue. Y creo que ahí seguirá. Grandes épocas de mucho esplendor, pues han sido a lo mejor para algunos, sobre todo cuando la madera, cuando el ferrocarril para algunos, pero en realidad pues han sido pocos los años de agitación, por decirlo de alguna forma, agitado. Han sido pocos, más bien ha sido un poquito más de, pues, como un pueblo de descanso, un pueblo y claro que yo creo longevos. que también es una virtud, ¿no? En cierto modo que podemos encontrar en el municipio, más que verlo como una contra. Yo sí considero que la calma pues de este lugar pues es insisto una virtud, ¿no? Es un espacio que al final del día, si no me equivoco, tenemos los índices de criminalidad más bajos de todo el estado. Tenemos una tasa de homicidios también pues prácticamente baja. Es una ventaja que en este municipio también la mayoría de personas pues nos conocemos, y si no nos conocemos pues sabemos de quién es hijo, ¿no? O de quién es papá, también dicen las voces por aquí. Algo que veamos ya en una cuestión tal vez más, insisto, más relajada, como el municipio quizá, algún detalle pues curioso que encuentre aquí en el municipio. Yo personalmente hay un detalle que me resulta muy interesante, que es la calle que tenemos aquí enseguida, la calle que da a la puerta de la iglesia, a la puerta lateral, pues es la calle que se llama Porfirio Díaz, ¿no? Es un detalle interesante para mí otro detalle, no sé, curioso que podemos ver en el municipio, no sé, que alguno. Pues en ese entonces, cuando la conformación de la traza urbana, había una disposición oficial donde el nombre de los portales tenían que ser los héroes patrios. En este caso tenemos uno que se llama Morelos, uno que se llama Guerrero
Matamoros y otro que se llama Hidalgo. Hidalgo es el que confluye ahí en la presidencia municipal. El portal Guerrero es este que se encuentra hacia el sur, y hacia el norte se encuentra el portal Madero, y la iglesia se llama Portal Morelos. Fue una indicación que se realizó desde mucho antes, en los tiempos de Juárez. Había la disposición que tenían que llevar el nombre de los héroes que nos dieron patria y libertad. Después de la guerra de la Revolución, hubo nuevamente decretos donde uno de los portales de las poblaciones tenían que llamarse también de ese nombre de algunos de los héroes, sobre todo Madero, Zapata, Villa, Carranza, de los héroes de esa época. Así como también las plazas debían de llamarse Plaza de los Mártires, Plaza de Armas, Plaza de la Constitución, normalmente en honor a uno de ellos. En el caso de nosotros es el Jardín Hidalgo, por Don Miguel Hidalgo. Claro. Y también se repite en el Portal Hidalgo. En el caso de la calle que confluye por una lateral de la iglesia de San Lucas, se llama la calle Porfirio Díaz. En ese entonces pues fue el señor que gobernaba el país y se le puso el nombre de Don Porfirio Díaz, que hasta la fecha lo sigue conservando. Ese caso se quedó ahí olvidado en el baúl de los recuerdos, y a ningún aporense dentro de las siguientes administraciones, y qué bien que no se le ocurrió a ningún presidente municipal o algún funcionario municipal ponerle nombre a esa calle, y que se siguiera llamando como se llamaba y como se llama actualmente, Porfirio Díaz. Muchos lugares han perdido los nombres, la historia ya los juzgó, pero aún así, pues qué bueno que se le reconozca a este señor que después de todo lo malo que se le ha marcado, a lo mejor no fue tan malo, porque sigue teniendo la calle su nombre. Y en el caso de la calle que sale también, que hace esquina con Porfirio Díaz, se llama Libertad, porque ahí vivía uno también de los grandes promotores del pueblo de Áporo, don Liberato Becerril. Don Liberato vivía en esa parte de ahí, y a la calle se le llamó Libertad en honor a él. Lo mismo que la calle que confluye a lo que era la estación del ferrocarril, la calle de Cervantes, que fue en honor a don Inés Cervantes, también un gran promotor de la grandeza de Áporo, Michoacán. Incluso dentro de sus anécdotas se le menciona pues de que él fue de los que trajeron el maguey a plantarlo aquí a Áporo. Él prácticamente radicaba más en Ojo de Agua. Y don Inés Cervantes también se le atribuye de ser él el que llevó en alguna ocasión a los aporenses, que se les hacía raro y que no lo conocían, los llevó hasta Marabatío a conocer el ferrocarril. También, bueno, ya en esta cuestión de calle, siguiendo también, pues por si fuera poco, aquí a espaldas tenemos la calle Ignacio Rubio, ¿no? Que también ya hemos comentado un poco de Ignacio Rubio, si no me equivoco. Y otro detalle también que a mí particularmente me encanta de Áporo es la calle Hijos Ausentes. Se me hace un nombre incluso hasta muy, muy poético, ¿no? Estamos hablando de los hijos ausentes, que no sé el origen de la calle, pero quiero pensar que es también por parte de esto que nos comentaba en el momento en que pues las personas tenían que emigrar, pues claro, para buscar este progreso para el municipio. En el caso de la Ignacio Rubio, antes se llamaba la calle Aldama, Juan Aldama, y en la calle de los hijos ausentes muchos años se le conoció como la calle Nueva, así se llamaba ese lugar, la calle Nueva. Me imagino pues porque pues era una callecita ahí que la habían hecho recientemente y pues le llamaron la calle Nueva. Eso de que el nombre de la calle de los hijos ausentes fue a iniciativa del profesor Vicente Becerril. Hacia 1985-86 se le conoce y se le reconoce como la calle de los hijos ausentes, en homenaje precisamente a los hijos ausentes. Cuando la la Asociación Pro Unificación Aporense, la benefactora, en ese entonces se acostumbraba mucho salir a hacer colectas para la fiesta, para muchas actividades que se hacían en Áporo, para recolectar fondos, y normalmente se recurría
a los hijos ausentes, los que se encontraban fuera de Áporo, y grandes de las obras y grandes de los pequeños eventos o muy multifacéticos eventos que se hicieron, fueron a raíz y al apoyo de los hijos ausentes. Y ya entrados en calles, ¿qué habrá del famoso Callejón del Sapo en Áporo, Michoacán? Bueno, pues en el caso del Callejón del Sapo, pues fue como un chascarrillo de que ahí vivía a un lado el señor Jorge Becerril, y pues normalmente le dicen que el sapo, y entonces Pascual Merlos, en ese entonces presidente municipal, y que en paz descanse, le puso a ese lugar el Callejón del Sapo. Pues bueno, es interesante ver que cómo estamos creando historia en el municipio, y también de historia de aporenses. Algo más, algo para ir cerrando, para concluir de momento, porque yo estoy seguro que va a haber una serie de preguntas que quedan abiertas. Se quedaron muchas cosas como siempre en el tintero, y yo quiero pensar que no va a ser la primera vez que nos vamos a ver o que nos vamos a escuchar por aquí. Esperemos escucharnos pronto. ¿Algo más para cerrar? ¿Algún comentario que hacer cerca del centenario del municipio? Pues nada más, pues de que el centenario no nada más es en un solo día. A mí sí me gustaría de que esto se hiciera un poquito. La iglesia normalmente mencionan unos años litúrgicos. Ellos lo hacen con el afán de que el evento se inicie un año antes o en el mismo año y se prolongue durante todo el año. A mí sí me gustaría que nuestro nuevo presidente municipal, Agustín Torres Sandoval, retomara y le diera un lugar importante, porque no fue cualquier día el que se está celebrando. Hace 50 años se hicieron grandes cosas. Yo tenía en ese entonces quizás 9 años, y recuerdo que se colocó el águila por primera vez, un monumento en Áporo, que hacía muchos años que no se instalaba un monumento en Áporo. Se hicieron infinidad de eventos culturales que se cumplían 50 años. Yo me imaginaba en ese entonces cómo irá a estar en el centenario. Y sinceramente es una lástima, es una pena cómo estamos celebrando y cómo vamos a celebrar este centenario. A mí sí me gustaría que Agustín, durante todo este año, buscara la forma de hacer un centenario digno. Tiene más de 365 días antes de que cierre el ciclo para que haga una cosa que valga la pena, este centenario, porque este está peor que cualquier 11. No sé si vaya a haber presea. No son a lo mejor tan necesarias las preseas, pero en aquel entonces, hace 50 años, también se entregó una presea, y fue la primera vez que se entregó una presea, hace 50 años. Esa presea se le entregó, si no mal recuerdo, al señor Bardomiano Pérez, que en ese entonces presidente municipal, pero aparte el señor Bardomiano Pérez se había distinguido por poner en alto, muy en alto, el nombre de Áporo. En ese entonces se hizo también la publicación del primer libro formal de Áporo, el de Semblanzas Aporenses de Fray Humberto de Jesús Escutia Salinas. Y en esta ocasión, en el centenario, lo único que vamos a tener, me imagino yo, es un evento como el de todos los años, con 3-4 columnas levantadas ahí, contra la mitad de la voluntad de la gente, con más pena que con gloria. Así esperamos el 11 de agosto de este centenario, cuando, sin caer en una situación porfiriana, bien que en el frente del palacio y en la parte superior se pudo haber colocado un reloj, no para competir con la del de San Lucas, sino haber colocado un reloj centenario como los que se pusieron en el centenario de la Independencia de México, o algún monumento que valiera, pero que valiera la pena. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Esto es Áporo MX Podcast. Esto fue Áporo MX Podcast.